al vicepresidente de Ecuador, el señor Otto Sonnenhösner. Así que le damos la bienvenida, vicepresidente. Gracias por acompañarnos esta noche en Yamil FM. Y queríamos comenzar preguntándole sobre estos planes que ha anunciado la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para empezar a abrir algunos sectores de la actividad productiva. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, primero aclarar un par de referencias que usted ha hecho, ¿no? Efectivamente, el registro que nosotros llevamos por COVID es el registro bajo los estándares internacionales. Usted contabiliza quien tiene un examen positivo y solo puede certificar un fallecido con COVID cuando tiene ese examen positivo. Sin embargo, nosotros como gobierno, en aras de la transparencia de la situación tan difícil, tan dolorosa que se vivió en mi ciudad, de donde le estoy hablando, desde Guayaquil, tomamos esta decisión de comparar y hacer un diagnóstico según las cifras del registro civil de fallecidos. Y eso da el número al que usted se refiere. Esto no lo ha hecho ningún otro país, no significa que en otros países no haya ocurrido. Eso le quiero dejar claro porque entiendo que es la misma situación, sobre todo en los países que se han complicado mucho con el COVID, al igual que ocurrió en Guayaquil. Asimismo, esas cifras demuestran una disminución en la mortalidad del resto del país comparada al año anterior, porque las medidas que tomamos como gobierno fueron adecuadas y oportunas, y Guayaquil fue la dolorosa excepción, muy dolorosa, porque personalmente lo he vivido, he estado aquí, he estado frenteando la situación, yendo a los hospitales, hablando con los médicos, ingresando a las UCIs, de más de 30 hospitales, incluidos los de Guayaquil, pero en el resto del país nos ha dado resultados. Nosotros fuimos el primer país en América Latina en cerrar fronteras, en decretar estado de emergencia, es decir, tomamos decisiones oportunas que nos dieron resultados en el resto del país. Eso por un lado. ¿Por qué no en Guayaquil, vicepresidente? ¿Por qué no las mismas medidas dieron resultado en Guayaquil? Cuando la alcaldesa en este mismo programa se quejó de la lenta respuesta del gobierno nacional para prestarle ayuda, para permitirle hacer el levantamiento de cadáveres. Vea, tal vez la única dificultad grande y dolorosa, e inclusive en el tema del levantamiento de cadáveres también hubieron quienes se aprovecharon del dolor de la ciudad para difundir noticias falsas, imágenes que no correspondían a la realidad. Efectivamente hubo una dificultad y un problema porque la ciudad no estaba preparada para que sea el gobierno quien se haga cargo de un servicio mortuorio, digamos, ¿verdad? El gobierno terminó de mortuoria porque la mayoría de las funerarias de la ciudad dejaron de trabajar. Pero eso se corrigió rápidamente y entramos en ritmo y hoy... Y criminalística de la policía, tampoco... Y hoy eso está resuelto, y eso se sumaba al desconocimiento que tiene la sociedad respecto a esta enfermedad y la dificultad dentro de casa de poder administrar una situación de este tipo. Pero en todo caso, gracias a Dios, esa etapa está superada, nos metimos de cabeza para resolverla. Y sí, vea, es fácil quejarse, yo no estoy para quejarme, yo estoy para resolver, para enfrentar la situación, para trabajar, y los objetivos que teníamos el día que yo bajé de Quito a Guayaquil a enfrentar esta crisis los hemos cumplido rápidamente. Tenemos al personal médico dotado de lo que necesita para frentear la pandemia, tenemos resuelto el tema de manejo de fallecidos y estamos luchando todavía con el COVID en Guayaquil, pero hemos disminuido ya a una cuarta parte el número de fallecidos diarios y estamos teniendo mejor capacidad de atención en salud, ¿verdad? Eso hay que decirlo porque lamentablemente lo bueno no circula, lo malo tiende a circular y a exacerbarse. Y efectivamente en Guayaquil vivimos una situación dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió en Guayaquil lo que ocurrió? Este es un diagnóstico preliminar en base al seguimiento de los primeros cercos epidemiológicos. Vean, nosotros tomamos las decisiones un día jueves, a inicios de marzo, un día jueves. Decisiones que incluían restricciones de vuelos, les daban 3 días a los vuelos, cierre de fronteras, aislamiento obligatorio para quien llegaba del extranjero. Lamentablemente hubieron quienes no se tomaron en serio estas decisiones, celebraron fiestas, matrimonios, graduaciones escolares, porque además era época de graduaciones escolares, y ahí hubo grandes focos de fútbol. Vea que eso no es así, el partido de fútbol fue mucho antes del primer contagio, ahí hay un error en eso. Pero cuando ya tuvimos contagios identificados en Guayaquil, prohibimos esos eventos, prohibimos las fiestas, los matrimonios, las reuniones, y mucha gente no se lo tomó en serio, realizó estos eventos, y fueron grandes focos de contagio. Nosotros clausuramos con la policía esas fiestas, pero ya fue demasiado tarde y el contagio estaba regado. Vicepresidente, y precisamente por esa falta de cumplimiento con el distanciamiento social,
con la cuarentena, algo de lo que se quejó también la alcaldesa Viteri. Dicen que la gente persigue a las fuerzas del orden con cuchillos, les tiran piedras porque los están tratando de confinar en sus casas. Aún así, en esta situación, ¿por qué hablar de empezar a reactivar algunos sectores? Ya, a ver, vamos a esa pregunta ahora sí. Evidentemente la fuerza pública está haciendo su trabajo, esos casos a los que usted se refiere son excepciones, pero las excepciones marcan la diferencia. Aquí necesitamos que todos ayuden, que la ciudadanía entienda que el enemigo debe de ser el virus y no la desobediencia, que mientras no tengamos vacuna, la mejor vacuna es quedarnos en casa. Y yo aprovecho para decirle esto al Ecuador y al mundo, que esto no es un problema solo del Ecuador. Las mayores potencias mundiales se han visto sobrepasadas por esta enfermedad. Lo que nosotros vivimos en Guayaquil lo han vivido grandes ciudades y grandes naciones, y lamentablemente la consecuencia es la pérdida de vidas humanas que nos duele a todos. A mí en lo personal, no hay guayaquileño que no ha perdido un ser querido, que no ha pasado una situación difícil, y yo no me excluyo. Aquí la hemos pasado duro, pero estamos saliendo, estamos luchando y lo estamos enfrentando. La decisión de apertura que ha anunciado la ministra está relacionada con un sistema de semáforo. Ese sistema de semáforo tiene parámetros claros que permiten por ciudad o por provincia reactivar ciertas actividades, no todas, en función de poder cumplir parámetros de distanciamiento, higiene y normas sanitarias. ¿Cómo se aprueba ese semáforo? Disminución constante de casos y de mortalidad. Capacidad de al menos un 40% de las unidades de cuidados intensivos y de hospitalización. Es decir, si es que esta apertura llegase a generar alguna dificultad, poder saber que el sistema de salud puede responder. Pero esto está todavía en análisis. Nosotros acabamos de tener una reunión para revisarlo. La prioridad siempre va a ser cuidar la vida, pero no nos olvidemos que, a diferencia de otros países en donde el encierro puede significar tal vez engordarse, en América Latina, en la mayoría de los países, el encierro implica una crisis humanitaria que la estamos atendiendo, pero que da dificultades. Hemos llegado con transferencias monetarias directas. En el mes de mayo vamos a llegar a 2 millones de familias, esos son 8 millones de ecuatorianos. Hemos llegado con kits alimenticios, vamos a reforzar aquello, pero tenemos que encontrar la forma de poder reactivar ciertas cosas, como de hecho lo hemos venido haciendo con sectores estratégicos y sector alimenticio, porque gran parte de esto fue poder planificar una estrategia durante los primeros días que nos permita poder mantener al país funcionando mientras estamos aislados, y eso implica tener actividades funcionando. Fue un gran reto que ha funcionado 40 días, nosotros fuimos el primer país en aislarnos. Ahora la gente se queja, vicepresidente, de las pruebas, de los resultados que no vienen rápido, de que todavía hay decenas de familias que no encuentran los cuerpos, los cadáveres de sus seres queridos. ¿Cómo pensar en reactivar el país cuando todavía hay temas de salud pendientes y cadáveres perdidos? Ya, déjeme retomar la descripción porque creo que es importante dejarlo claro. Ya tenemos actividades que se han hecho, y sobre esas actividades y esas normas que hemos aplicado durante estos 40 días, tenemos referencia de cómo se pueden controlar los contagios de esas actividades y cómo se puede mantener seguro al personal que ahí labora, ¿ya? Sobre todo en industria alimenticia. Entonces, según eso, vamos a saber cómo se pueden reactivar. Vea, el tema de cadáveres desaparecidos es real, pero es marginal. Lo que ocurre es que nosotros todavía faltan 15 por identificar. No es que están desaparecidos, falta identificarlos. Llegaron en alguna forma dramática al hospital sin un familiar cercano, y hoy hay que identificarlos y se está haciendo un proceso con criminalística. Creo que son 15 o 20. ¿A cuántos hace falta darle sepultura? Porque a mí me han hablado de muchísimos más. Se han hecho. La alcaldesa dice que ha construido 2 cementerios con 12,000 tumbas. Bueno, eso habrá hecho la alcaldesa. Nosotros lo que hicimos como gobierno, que somos los que estamos realmente encargados del tema del manejo de los fallecidos y de darles una digna sepultura a todo ciudadano ecuatoriano que haya caído víctima de esta enfermedad y no tenga los recursos para enterrarse en un cementerio. Nosotros hemos adquirido, me parece que son 1.500 o 2.000 criptas, tumbas, y las estamos dando gratuitamente con entierros dignos, deseables, en un espacio en los mejores cementerios de la ciudad. Me parece muy bien si la alcaldesa cree que tiene que tener esa contingencia. Yo espero que no sea necesaria. El número de fallecidos ha disminuido, como le decía, está en una cuarta parte de lo que fue el número de fallecidos diarios, y por ese lado creemos que no va a ser necesario, inclusive los espacios que nosotros como gobierno hemos puesto a disposición.
Pero, o sea, que solamente hay 15 cadáveres por identificar y el resto de los cuerpos ya se les ha dado sepultura. No, todavía seguimos sepultando, se han hecho 800 entierros y faltan alrededor de 400, si no me equivoco. O sea que todavía la gente tiene que ir a morgues y a hospitales a identificar. No, nadie tiene que ir a ninguna parte, Patricia. Cuidado, nadie tiene que ir a ninguna parte. Eso no es así. ¿Cómo los familiares reconocen el cuerpo de un ser querido? Se hace un trabajo de criminalística con huella dactilar. Nosotros no podemos permitir, por razones de salubridad y de seguridad, y esto es lo triste de esta enfermedad, no importa dónde usted muera, usted no alcanza a despedirse de sus familiares, es lo triste de esta enfermedad aquí en Estados Unidos, en Europa y en Asia, no alcanza a despedirse. Por eso vean, para evitar eso, la única forma de hacerlo es cumplir con la norma que el gobierno ha dictado. Vicepresidente, sabemos que el gobierno ha presentado 2 proyectos de ley, uno conocido como de apoyo humanitario, para generar recursos que le permitan salir de esta crisis económica y atender, obviamente, las exigencias de esta pandemia. La oposición en Ecuador ha dicho que la ley le pone la mayor carga en contribución a empleados, no a las empresas que generan millones de dólares, y especialmente los bancos. Dice que flexibiliza el régimen laboral y esto deja desprotegidos a los trabajadores. Hay líderes opositores que dicen que hay otras maneras de recaudar más fondos, como limitar algunos subsidios a combustible en ciertos sectores, traer inversión en el sector minero, en fin. Mi pregunta es, ya la ministra del gobierno ha dicho que si no aprueban la ley van a usar esta figura que ustedes llaman muerte cruzada para suspender las actividades del Congreso. ¿Esto no sería muy inconveniente en este momento para el país? A ver, primero el gobierno ha presentado proyectos de ley económica urgentes para poder solventar esta crisis. Nosotros necesitamos sobre todo llegar con asistencia humanitaria a las personas que más lo necesitan, básicamente alimentación y apoyo financiero. Además necesitamos fondos para reactivar la economía. Usted lo dijo al inicio de la entrevista. Tristemente el Ecuador tuvo por más de una década un modelo económico que dejó las arcas vacías, con grandes endeudamientos y con dificultades financieras. Nosotros como gobierno, en particular el esfuerzo que hemos hecho no alcanzó a ser suficiente y esto nos agarró en la ruta de reconvertir al país, de cambiar el modelo económico, que íbamos, yo creo, por la ruta correcta. Hoy, a diferencia de los de nuestros países vecinos que cuentan con reservas, con recursos, nosotros no, y necesitamos obtener ese dinero para atender a los más necesitados. La mayor carga está en el sector empresarial. 5% de las utilidades se les está pidiendo a las empresas que hayan tenido utilidades el año pasado. Entendemos que para muchos es difícil, se está pidiendo una cuota también solidaria a quien tiene un sueldo, a quien tiene hoy la suerte de poder tener un empleo fijo. Pero en todo caso, Patricia, eso hoy está en manos de la Asamblea Nacional. Si la oposición, con buena voluntad, con buena fe, encuentra formas de mejorar ese proyecto, bienvenido sea. Si no lo encuentran, tendremos que valorar alternativas. No sé si la muerte cruzada sea una de esas, esa es una decisión del presidente. Equivale a disolver la Asamblea, ¿no? Perdón, sí, equivale a disolver la Asamblea y gobernar por 6 meses y llamar a elecciones. No creo que ese sea, o no sé si esa sea una alternativa, esa será decisión del presidente de la República. Yo esperaría que la Asamblea tenga clara la importancia de cooperar, de dejar de lado diferencias, de enterrar la política. Esto es un momento de unidad nacional. Si esto no nos une, ¿qué nos une? Esto es un momento de pensar en el país. Y si tienen mejores soluciones, bienvenido sea. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad ni creemos que tenemos la última palabra. Todo lo contrario. Ojalá que salga algo mejor. Y por último, vicepresidente, hay muchos que han cuestionado la respuesta del gobierno, el liderazgo del presidente Lenín Moreno, la lentitud en la respuesta, sobre todo en Guayaquil, el pago de los bonos con más de 300 millones de dólares. Dicen esto debería haberse dirigido a esta emergencia sanitaria, y hay muchos que piden su renuncia, que se haga al costado y que le permita a usted asumir la presidencia. Y finalmente dicen, usted tiene muchos altos niveles de favorabilidad entre la población porque es usted el que le ha dado la cara a la crisis. ¿Estaría dispuesto el gobierno? ¿Lo ha contemplado? ¿El presidente lo ha contemplado? Porque además dicen que hay una división interna en el gobierno. No es real lo de la división. Todos estamos trabajando de la mano. No es momento de dividirse, es momento de sumar esfuerzos. Yo estoy para eso.
desde el primer momento. Como le decía, yo he estado en más de 30 hospitales recorriendo el país, viendo que las cosas funcionen, que podamos responder ante la emergencia, con el dolor de lo que viví en Guayaquil, porque yo sí estuve ahí, yo estuve con el personal de salud, estuve en los lugares más duros, nunca me olvidaré, le soy sincero, para mí han sido momentos complicados, pero no es momento de hablar de inestabilidad política. El presidente Moreno debe de terminar su mandato y él tiene que seguir impulsando al país hacia la recuperación. Nosotros tenemos que pensar ya en la recuperación. Y perdón un ratito, la gente habla de respuesta lenta, pero como le decía, fuimos el primer país en tomar las decisiones, que en Guayaquil nos tomó por sorpresa el nivel de contagio que llegó a alcanzar la ciudad, sin duda, nos tomó por sorpresa, pero la reacción fue inmediata. Este problema gigantesco lo resolvimos en menos de 4 o 5 días. No se volvieron a ver esas imágenes en la calle de la ciudad. Repítame usted o muéstreme, las veo que permanentemente han mostrado esas tristes imágenes que a mí me llenan de dolor. No existen ya, están resueltas. Todavía fallece gente, sí, aquí, en Colombia, en Perú y en todas partes del mundo, ¿verdad? ¿Todavía siguen falleciendo ecuatorianos? Sí, seguro que sí. Ojalá, Dios quiera, a nadie le pase lo que está pasando, o lo que pasó en la ciudad de Guayaquil. Pasó en Nueva York, pasó en Italia, pasó en España, pasó en Wuhan. Ojalá no pase en otra ciudad de América Latina. Dios quiera, no se lo deseo a nadie. Pero los ecuatorianos somos gente capaz, también lo somos los guayaquileños, gente valiente, y le pusimos cara a esta situación y la resolvimos. Y estamos saliendo de este problema gracias a Dios. Pues le enviamos nuestros mejores deseos, vicepresidente, para que puedan seguir atendiendo esta emergencia y para que puedan obtener los fondos que necesitan para esta respuesta. Una cosa, Patricia, perdón, una cosa que no es menor. Usted habló del famoso pago de los 300 millones. Eso fue una estrategia planificada para poder acceder a mejores beneficios financieros que hoy los estamos recibiendo. Por ejemplo, ¿Ya los están recibiendo? Claro, el día de ayer se logró una renegociación amistosa con los tenedores de bonos que nos permiten diferir 800 millones de dólares que eran de pago inmediato. Eso, por ejemplo, le fue negado a Argentina. Nosotros hemos adquirido ya, confirmado, al menos 2.000, si no 3.000 millones de dólares en los próximos 3 meses, fruto de esa decisión, ¿verdad? Tan criticada, pero hoy muestra que para gobernar y para estar en el cargo que estamos, hay que hacer lo correcto por encima de lo popular. Sí, puede ser que suene mal lo que se hizo, pero fue lo correcto y hoy está dando los resultados que esperábamos y nos permite disponer de más recursos que tanto los necesita el Estado. Gracias, vicepresidente, por acompañarnos en Yaniot PM. Hasta una próxima oportunidad.